Hola, ¿qué tal? Una vez más te doy las gracias por permitirme entrar hasta tu hogar en esta ocasión, saludándote con todo mi cariño y respeto. Gracias por recibirnos en este momento y bueno, estamos aquí para compartirte una porción más de las Sagradas Escrituras para la bendición tuya, de tu familia y de tu matrimonio. En esta ocasión, en Juan capítulo 18, me tocó compartirte algunos principios que te puedan ayudar en tu vida diaria y sobre todo en tu caminar en Cristo Jesús. No sé si tienes tu Biblia a la mano, me gustaría que me acompañes allá en tu domicilio y vamos al libro de San Juan, capítulo 18. Dice así en el verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una campaña de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: buscamos a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Esto sucedió para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Y entonces Simón Pedro, que tenía una espada, dice que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la tomaré? Me gustaría mucho que si tú tienes a la mano una pluma, puedas marcar el verso 11, donde Jesús le dice a Pedro: ¿acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Es muy importante. En resumen, todo el libro de San Juan capítulo 18 lo podemos resumir en 5 puntos importantes. Número 1, habla del huerto, un lugar de intimidad, un lugar donde siempre Jesús acostumbraba a estar ahí con sus discípulos y, como pudimos leer, desde luego hasta Judas. Número 2, habla también del arresto de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús llega, la multitud se agolpa, se entregan preguntando a quién buscan. El relato que acabamos de ver es claro que fue la traición de Judas y la entrega de Jesús. El tercer punto que podemos ver aquí que resalta es, casualmente, después de haberlo apresado, el interrogatorio ante Anás. El cuarto punto es cuando Pedro niega a Jesús, y el quinto punto concluye cuando Pilato por fin entrega a Jesús para ser crucificado. Es claro que en el último punto, Pilato, en lugar de eximirlo de toda la culpabilidad, porque no encontró culpa alguna en él, termina entregándole por ser necesario hacia su gobierno. Pero cada uno de estos eventos ocurridos de este libro de Juan capítulo 18 son muy importantes. Cada uno de ellos, todo el relato, podemos sacar cosas muy trascendentales. Pero en este momento, en esta ocasión, quisiera poder compartirles a ustedes algo que te ayuda a mantenerte firme en tu caminar con Cristo Jesús. Creo que podemos adquirir sabiduría, sobre todo en el tercer punto que te compartí, pero un cuarto punto, que es cuando Pedro niega a Jesús. Creo que podemos ser sabios al tomar este ejemplo donde él falló, que nos representa y se enfoca a la debilidad de Pedro. Yo creo que todos y cada uno de nosotros podíamos caer y hemos caído en esa debilidad, donde a causa de un acontecimiento, circunstancia o adversidad sentimos que perdemos
la fuerza, sentimos que ya no queremos seguir. Y entonces Pedro en esta ocasión exactamente le sucedió lo mismo. Así que hablemos un poco de esto para ir aprendiendo algo importante. ¿Cómo es que Pedro, siendo quien caminó con Jesús, miró sus milagros y estuvo presente en cada paso de Jesús, incluyendo permanencia en aquel huerto, que era un lugar de encuentro, de oración, de intercesión, de discipulado? ¿Cómo es posible que él se atrevió, verdad, a agredir a ese soldado romano y también posteriormente haya podido negar a Jesús? Creo que tenemos que sacar acá una gran lección acerca de eso. La razón de esto que podemos ver es porque Pedro vivió un momento muy difícil y esto provocó que se olvide netamente de ese propósito y de esa identidad que Cristo le estaba dando. Entonces, ¿qué sucedió al enfrentar esa adversidad? Fue debilitado por causa de las circunstancias. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que de pronto enfrentas una circunstancia y tú eres debilitado, como que ya no quieres seguir, como que las cosas cuando no salen bien, te desanimas, dejas de congregarte, dejas de asistir a presencia en casa, en fin, todas estas cosas que tú hoy experimentas, Pedro también lo experimentó, pero a un gran, ¿verdad? A una mayor adversidad. Así que yo puedo mirar aquí cómo es que hay dos cosas importantes. La primera es donde Pedro niega a Jesús a causa de lo que le estaba sucediendo, que estaba viendo que a su maestro lo habían entregado y que lo iban a crucificar. Para él eso es un caos. Pero también puedo mirar en el verso 11 cómo es que nos muestra Jesús, a un Jesús hombre que nos desafía para que nosotros tengamos la misma actitud de Él. Cuando Él le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, y luego Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de tomar? Qué interesante que Jesús nos muestra que en medio de toda adversidad que pasemos, aún venga de Dios, si es que viene de Dios, ¿verdad? O aún lo permite el Señor, mi actitud debe de ser una persona firme en su palabra y en sus propósitos, ¿verdad? Así que miramos a nuestro Rey en todo momento firme, miramos a nuestro Jesús a quien seguimos fuerte y estable. Creo que si tú y yo somos cristianos, debemos también de seguir esa misma actitud de Jesús. La pregunta aquí es, ¿qué harías tú si alguien, verdad, si tú estuvieses en el lugar de Pedro? ¿Qué harías tú? ¿Cómo enfrentarías todo eso? Bueno, una verdad es que tenemos que tener cuidado al actuar igual que Pedro, que en medio de toda adversidad en tu vida, verdad, pueda tus convicciones ser, verdad, movidas, y también pueda ser debilitado. Así que algo que tenemos que entender, y es lo principal de este momento, es lo siguiente. Escúchalo bien. Cuando la adversidad viene a golpear tu vida, no importa si tú conoces mucho de Biblia, si tú conoces mucho del Señor, si tienes muchos años en Cristo, o si eres parte de un ministerio, yo te voy a decir una cosa. Cuando viene la debilidad, tenemos que tener cuidado con la adversidad, porque traerá una debilidad si caemos, y lo que va a pasar es que va a destruir y puede destruir años de enfoque, de esfuerzo y de entrenamiento. Sin duda tú has escuchado por ahí a alguien que de pronto, ¿verdad?, una adversidad, a pesar que había tomado quizás seminarios, congresos, 15, 20 años de cristiano, de pronto todo eso como que colapsó. Bueno, por eso la Escritura dice que aquel que se crea que es fuerte, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Entonces, nosotros tenemos que aprender algo muy importante. Y yo lo que te quiero compartir en breve es lo siguiente. 3 cosas importantes que podemos sacar de esta historia, ¿verdad? Para que nuestra vida hoy estemos alertas y no caer en negación, y no caer y desfasarnos de nuestro propósito. Porque hasta donde Jesús dejó a Pedro, Pedro tenía un propósito tremendo y tenía una identidad en Cristo. Pero ¿cuándo es que Pedro colapsó?
cuando entonces el maestro ya no estaba junto a él. Sabemos que más adelante la historia relata que él tuvo que volver a hacer lo que antes hacía y cómo es que Jesús lo volvió a rescatar. Pero así que recuerda, lo importante de este momento es aprender, ¿verdad? Que cualquier adversidad que venga a tu vida, ¿qué es lo que no debo de hacer y qué es lo que debo de hacer? Porque te vuelvo a repetir, en cualquier circunstancia que enfrentes podría causar un estrago en tu vida, de tal manera que todo aquel enfoque que tenías, todo tu esfuerzo, tu capacitación, tu entrenamiento en Cristo se puede ir a la borda. Así que vamos rápidamente, 3 sencillos pero poderosos consejos para no caer en la debilidad que Pedro cayó y que finalmente terminó, ¿verdad?, colapsando. El primero es: ten cuidado con tu seguridad cuando ésta sea afrentada. ¿Qué quiere decir esto? Todos pretendemos de pronto tener un estado donde estamos seguros. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Seguros como matrimonio, como familia, ¿verdad? En la economía. Todo está bien, todo es bonanza. Bueno, es ahí cuando tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque va a venir quizás a haber una prueba, quizás va a haber un desfortuno, quizás pueda haber algo que el enemigo haga. ¿Para qué? Para que tú dejes de creer, para que tú abandones la carrera. Por eso es la vida de Pedro. Podemos nosotros hoy aplicarla. Recuerda que toda verdad de la Biblia es paralela. La podemos tomar como ejemplo de vida para mirar que si Pedro enfrentó esa adversidad de ya no estar más con Jesús, tú y yo podemos enfrentar cualquier tipo de adversidades que nos provoquen ya no querer nada con Jesús y con la fe. Todos estamos expuestos, esa es una gran verdad. Así que primero, ten cuidado cuando esa seguridad sea afrentada, sea emocional, sea económica, sea matrimonial, sea familiar. ¿Por qué? Porque cuando algo o alguien venga a querer violentar esa estabilidad, no te olvides de algo: que tu seguridad no dependa de lo que realmente tienes a la vista y a la mano, sino que tu seguridad dependa de la palabra que Dios te ha dado. Así que sin duda a Pedro le daba seguridad la persona de Jesús, pero cuando ya no estuvo más Jesús con él, y cuando sobre todo vio demasiada gente en contra y casi nadie a favor, para él fue un colapso. Y en esa desesperación seguimos leyendo el relato de Juan 18 y miramos cómo 3 veces niega a Jesús. Yo creo que tenemos que aprender que la adversidad vendrá siempre a querer quitar de ti la mirada y la confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto finalmente estará afectando tu propósito. Pero no olvidemos algo: la oración de Jesús. Juan capítulo 17:15 dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto quiere decir que Jesús, como intercesor, como abogado, había levantado una oración. ¿Cuál era la oración? Sencillo: aquellos que tú me diste, aquellos que vendrán después de los que tú me diste, bueno, simplemente van a enfrentar circunstancias, adversidades, pero son necesarias. Porque en medio de una adversidad, una circunstancia, tu fe crece, tu pasión crece, tu confianza crece. Así que hasta cierto punto son necesarias y son importantes. Si tú lees cada persona que Dios llamó en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, en el tiempo de la gracia, déjame decirte que todos se enfrentaron a adversidades. Pero lo que sí es también trascendental es que empezaron de una forma y avanzaron y llegaron a un nivel diferente. Juan capítulo 18 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, dice, la desenvainó e hirió al siervo el sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y entonces Jesús dijo: mete tu espada, porque la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces tenemos que mirar cómo es que Jesús responde de acuerdo a su propósito. No te olvides en medio de la adversidad, no te olvides en medio de que todo aparentemente está bien, que pudiera venir algo a querer sacudirte. Y cuando venga, tú ya sabes, no te olvides de que Jesús dijo: también si la copa la tengo que tomar en esta ocasión, esta es la que me da mi Padre, esta me la voy a beber, ¿verdad? Pero la confianza siempre la vamos a tener, que vamos a salir victoriosos. Amén. Segundo punto: ten cuidado de negarlo en medio de esa afrenta.
Algo que siempre sucede en la vida en Cristo, es un común denominador, es que en medio de esa adversidad, de esa afrenta, lo que tendemos nosotros no es buscar más de Dios. Muchas veces lo que tendemos es la actitud de Pedro, de negar a Jesús. Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Jesús es muy fácil. En medio de una adversidad es algo sumamente peligroso y de muerte, pues estarías perdiendo de vista tu enfoque, tu propósito para el cual fuiste rescatado de la manera vana de vivir. No sé si te ha pasado en algún momento, pero negar a Jesús no solamente tiene que decir ya no creo en Él, simplemente te vas apagando, simplemente vas abandonando, simplemente te vas enfriando. Eso es negar a Jesús, aquel Jesús que te sacó de la vida que llevabas, aquel que te restauró, aquel que te sanó, aquel que te dio un propósito. Entonces, lo que podemos aprender de esto, número 2, es ten cuidado de negarlo en medio de la afrenta. Jesús no dijo que no íbamos a pasar problemas, ¿verdad? Jesús dijo y oró para que el Señor nos guarde y nos fortalezca. No te olvides lo que dice Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si está escrito que todo lo podemos, es porque todo lo podemos. Así que acuérdate, cuando venga la afrenta, venga la adversidad, o si estás pasando por una adversidad, tú que me estás viendo, yo te vengo a decir eso. Cristo te ama y no te preocupes, tú sigue teniendo fe. Es cuando más debes de buscarlo y luchar y perseverar en los caminos de Cristo Jesús. Y como dice aquí, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo, pero tenemos que seguir poniendo la mirada en Cristo y no en la adversidad. Juan capítulo 14:23 dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada juntamente con él. ¿Qué quiere decir esto? Que la adversidad no la vas a pasar solo. Cuando los discípulos pasaron de un lugar a otro y se levantó un gran mar, ellos no estaban solos. Que no se dieron cuenta que estaba Jesús o no analizaron la situación y miraron a Jesús es diferente, pero ellos no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Así que a ti te vengo a decir en este momento, tú que estás escuchando, estás mirando este video, en este tiempo, te vengo a decir, no estás solo. Si estás pasando por una adversidad, no estás solo. Cristo está contigo. Pero ¿qué tienes que hacer? Amar su palabra, buscar más de Él. Tanto te ama que Él quiere estar contigo, pero el secreto es, ama su palabra. Lee su palabra, créele a la palabra, y entonces es una promesa. Dice: quien guarde mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él. Y entonces Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro, al negarlo, falló, claro. Por eso Jesús después, si recordarás, lo buscó después de resucitar, lo llevó a la playa, se sentó con él y le regresó su propósito y su identidad. Para mí, esa conversación, Pedro regresó a entender para qué lo había llamado, casualmente en otra orilla de la playa, cuando le dijo: hey, Pedro, deja tus redes y sígueme. En la última ocasión, Jesús le hizo 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Ahí está escrito en Juan 21:15. Y le dijo: sí, Señor, te amo. Y usted ya sabe el desenlace: apacienta mis ovejas. Y por último, ¿verdad? No menos importante es: no pierdas la fe. Bendito Dios, ¿verdad? Ahí te podemos ver en Juan capítulo 18, ¿verdad? En el verso 37, cómo es que le dice Pilato cuando lo está interrogando: luego dices tú que eres rey. Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad
Oye mi voz. Si tú estás sentado en esa sala, si tú estás sentado en esa mesa, es porque Cristo te ama y porque estás escuchando la verdad, que no estás solo y que en medio de toda adversidad, Él te está ayudando en el nombre de Jesús. Y dice aquí, para dar testimonio también a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Y dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Pero no esperó que le contestara. Y si cuando hubo dicho esto, salió otra vez con los judíos y le dijo, yo no he hallado ningún delito en él. Yo te quiero decir algo, no pierdas la fe. Porque mientras tú vivas en la verdad, defiendas la verdad, camines en la verdad, creas en la verdad, esa verdad te va a respaldar. Por eso te doy el mejor consejo para no perder tu fe. No descuides tu relación con Dios. En medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio que como Pedro sientas que todos están en enemigo contra ti, tus familiares o algo, porque a lo mejor empiezas a seguir a Cristo, tienes un mes, una semana de seguir a Cristo. Hey, sigue creyendo en la verdad, sigue depositando tu fe en la verdad que es Cristo Jesús. Nunca te apartes de tener esa relación personal con Él. Es más, sé intencional en el hecho de buscarle, de comunicarte, de conocerlo, para saber qué quiere contigo. Porque la relación con Él es la única que nos da propósito e identidad. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, no le vamos a conocer. Y recuerda que tú y yo, nuestro gran propósito, si tú me permites decirte hoy, es que tú le conozcas. Tú que a lo mejor nos estás visitando en este momento y estás sentada escuchándonos, déjame decirte, el propósito más grande de Dios sobre tu vida es que tú le conozcas. Y no lo olvides, que tú lo des a conocer. Por eso cuando Cristo viene a tu vida y lo conoces, impacta tu matrimonio, impacta tu familia. ¿Y qué es lo que sucede? Lo das a conocer. Empiezas a hablar, Él es el que transformó mi vida, Él es el que me cambió, aleluya, Él es el que me transformó, Él es el que me sanó. Y entonces a través de ti otros empiezan a creer. Por eso es que cuando uno pierde su propósito, como casi le pasó a Pedro, ¿verdad? Es algo muy difícil y no debemos de permitir que eso suceda. Y por último, no menos importante, recuerda a esa búsqueda incansable de Dios, a esa inversión de buscar la intimidad con Dios, no olvides ser disciplinado, porque la disciplina es algo que te va a ayudar. Todos tenemos un deseo, el deseo de buscar de Dios, pero muy pocos somos disciplinados. Sé disciplinado en el momento de buscarle, de orar, de levantarte temprano, de leer la Biblia, porque en el único lugar donde lo vas a conocer es a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo que tú vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar cuando tú le conoces. Cuando tú eres disciplinado y ya conoces a Dios, va a venir el deleite, el disfrute de lo que Él está haciendo. Ahí en Lucas 23:46, Jesús, clamando a gran voz, dijo, ya crucificado, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso que Jesús nos muestra que hasta el último momento que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, mantuvo una paz. ¿Por qué? Porque su intimidad con su Padre lo fortaleció. La intimidad con su Padre le dio destino, le dio propósito, le dio identidad. Amado amigo, amiga, hermano y hermana que nos visitas en esta ocasión, yo te quiero decir, ánimo, no permitas que la adversidad te vaya a tumbar, te vaya a tirar. No permitas el desánimo, no pierdas la fe. Al final, yo creo que todos estamos expuestos, no podemos controlar las adversidades, pero sí cómo las enfrentamos. ¿Sabes? Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las personas que hoy, Señor, nos están mirando y escuchando este pequeño consejo y esta pequeña enseñanza. Padre, ayúdales. Si alguien está pasando por alguna adversidad, ayúdales, fortalécelo, dale luz, dale sabiduría, porque no está solo. En el nombre de Jesús. Y si alguien está a punto de pasar alguna adversidad, fortalécelo y que no se olvide de estos 3 pequeños pero poderosos consejos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Fue un gusto entrar hasta tu hogar y fue un gusto traerte una pequeña reflexión, pero que sé que te ha bendecido. Gracias, mi nombre es Manuel Cobá y fue un honor saludarte y transmitirte el mensaje de Dios.